lesson number 3, past tense did. Por ahí también tenía un mensajito de WhatsApp que me decían que aún tenían preguntas con did. A ver, aprender a decir ideas y expresiones con el tiempo pasado va más allá del verbo to be. Esto es esencial, esto de aquí es importantísimo que lo recuerden, chicos. El pasado no solamente se expresa con was y were, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, si tú dices, yo fui una enfermera, ¿verdad? ¿Tú necesitas el did con esa oración? Con yo fui una enfermera, ¿lo necesitas o no? No. No, ¿verdad? ¿Qué necesitamos aquí para expresar este pasado? Yo fui una enfermera en el pasado. I was. ¿Verdad? Perfecto. I was. I was what? I was a nurse. Right? Ahora, si tú dices ellos estaban en la escuela. Ellos estaban en la escuela. ¿Necesitamos de con esa oración? Where. No. No. A ver, ¿qué necesitamos entonces? Where. Ajá. Where. Where, yes. Where. Necesitamos were porque es ellos y ya sabemos que con pronombres plurales, were está en la película. So they were at school. Ahí está. Entonces, para las personas, los estudiantes nuevos, esto de aquí, los diferentes significados de was y were, están en el volumen 1. Ahí están los ejercicios para todos los diferentes significados de was y were. Ok, estoy contenta que reaccionaron súper rápido a este ejercicio. Yo fui una enfermera, I was a nurse, ellos estaban en la escuela, they were at school. Perfecto, lo tenemos bien claro. Ahora, vamos a ver did, ¿cómo lo utilizamos? Recuerda que did es el pasado de do, ¿ok? Pero también es un verbo auxiliar que nos ayudará a hacer negaciones y preguntas en el tiempo pasado. Entonces, nuevamente, cuando el verbo to be no está en la película por ningún lado, hay otros verbos en la película, ahí es cuando utilizamos did. Pero miren qué nos dice aquí la nota. Ojo, no cambia en la tercera persona. Did va para todos los pronombres. No hay esa clasificación de do y does. Miren que incluso did nos da esa facilidad de que para todos los pronombres está did presente, ¿verdad? Entonces, observa, para hacer negaciones en pasado, yo no comí, o para hacer preguntas, comí yo, esto no es un verbo to be, comer. Entonces se necesita del verbo auxiliar did, que no cambia con ningún pronombre, tal como vimos en el gráfico anterior. Ejemplos, examples. Did, pronombre I. Amé las hamburguesas de queso, ¿verdad? O me encantaron, o amé las hamburguesas de queso. Miren cómo el verbo love cambia a su pasado, loved. Muy bien, un verbo muy sencillo que lo vemos a diario en canciones y películas. Love, está en pasado, loved con la ed. Ahora, yo no amé. Miren cómo tenemos en español ya, yo no amé. Y ahora en inglés, I didn't love. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué observamos en ese didn't? ¿Qué cambio hubo en la segunda oración? El verbo love Ajá. su forma original. Perfecto, que el verbo se devuelve a su forma original o el verbo, como escuché hoy a una profesora, otra profe de TikTok, que decía el verbo se relaja. Y hacía como una canción la profe, le debo copiar eso porque me encantó cómo lo dice, el verbo se relaja, el verbo se relaja. Entonces en TikTok ves de todo, ¿no? Entonces, como dice la profesora de TikTok, el verbo se relaja y vuelve a su forma normal. Porque didn't ya está a cargo, ya está en rojo, ¿no? Entonces es el jefe, it's the boss. So, amé yo las hamburguesas de queso, pregunta. Tenemos aquí una pregunta. Entonces necesitamos el did como es pasado. Did I love cheeseburgers? Did I love cheeseburgers? Tú te preguntas eso a ti mismo, ¿no? ¿Amé las hamburguesas de queso? Yes or no? Yes, I did, or no, I didn't. Alright, pronombre, did, lo mismo. Miren, igual, didn't, el verbo regresa a su forma original. Solo en positivo o en afirmativo, como se dice, el verbo está en su forma pasada. Did, preguntas, lo mismo acá, she. Miren, con she, que es tercera persona, no pasa nada. Paid y lo mismo, siguen las mismas reglas. Preguntas, questions hasta aquí. ¿Alguna duda que aún tengan por ahí de este didn't y did? Eso está en el primer libro, maestra. Este es el segundo libro. Este es el volumen 2. Este es el volumen 2.
Entonces, si ustedes desean repasar este did, está en el volumen 2. Esta hoja me parece genial porque miren que estos son algunos errores que he escuchado en mis clases anteriormente con otros grupos. No, dice, observa, el verbo cambia su forma original cuando el verbo auxiliar did está presente en negaciones o preguntas. No dices esto, I didn't pay. ¿Verdad? Incorrecto. ¿Cuál sería lo correcto? I didn't pay. Esto también he visto mucho. Dicen, she didn't saw. ¿Verdad? She didn't saw. ¿Por qué creen que el estudiante comete este error? She didn't saw. A ver, ¿qué los hace cometer esos errores? ¿Qué creen, chicos, ustedes? ¿Por qué creen que los otros chicos han dicho esto? She didn't saw. Confusion. A ver, es una confusión. Yes, it's a confusion. ¿Qué más? A ver. El verbo ya está en pasado y no necesita ponerlo en pasado. Exacto. Entonces el estudiante piensa, como es pasado, pongo también el verbo en pasado a pesar de que está didn't. Se olvidan de esa pequeña reglita, ¿no? También he visto esto, doesn't saw. Aunque no lo crean, lo he visto. ¿Cuál es el error? Que hay un doesn't, ¿no? ¿Y qué más? Siguen poniendo el verbo en saw. No, entonces, jamás, cuando hablemos de pasado, jamás doesn't viene a la película. ¿Cuál sería la forma correcta? She didn't see. Esa es la forma correcta, ¿no? A ver, lo mismo he visto con verbos regulares, los que terminan en ed. You didn't called. Dicen, you didn't called. Pero sería lo correcto sería you didn't call, sin la ed al final. Y así más ejemplos que pueden ver aquí. También he visto eso también lo he visto muchísimo. Dicen, did she cease? ¿Qué es lo que está incorrecto aquí? ¿Por qué está incorrecto este cease? Porque la S solamente se pone en presente. Exactamente. En tercera persona. Muy bien. Entonces el estudiante... Tercera persona en presente. Exacto. El estudiante dice, es tercera persona, ¿no? She. Entonces le voy a poner el sí, la S acá, en el sí. ¿No? O hacen esto también, eso también he visto mucho. Verbo pasado le ponen la S. No. Entonces dicen, does she saws? Jamás, ¿no? Incorrecto. ¿Cuál sería lo correcto? Did she see? Así de simple, ponemos did, el pronombre, y luego el verbo en su forma normal, para pasado. Y así con los demás ejemplos. Nuevamente, esto es el volumen 2, el que publiqué hoy. Lo pueden volver a ver y pues a repasar. Ahora sí, ejercicios con did para que quede más claro. Vamos a ver, este ejercicio está simple, ¿no? ¿Te gustó este barrio? You liked this neighborhood. Liked, el verbo está en pasado, liked, ¿no? Ahora sí, no, ¿te gustó este barrio? No te gustó este barrio. ¿Qué pasa ahí? Vamos a copiar esto y ponerlo en la pizarra. Voy a ponerlo aquí para que podamos escribir, que no puedo escribir ahorita en el PDF. Ahora sí, no te gustó este barrio, estamos hablando del pasado. Entonces, ¿qué sería? You didn't like. Didn't. Yes, you didn't liked. ¿Así? You didn't liked. No. Okay. No, se quita la D. Yes, without. Sing. Without the. Without s. Only the verb. Only like. So you didn't like this neighborhood. And blah, 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 blah. Right? So, ... Now, ¿por qué pusimos didn't? Porque ya sabemos que es una negación. Como decía el libro, negaciones y preguntas necesita didn't o did. Ahora sí, vamos con la pregunta. ¿Te gustó este barrio? ¿Te gustó este barrio? Did you like this barrio? Ajá, perfect. So, did you like this neighborhood? Bla, 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 bla. Como dicen los gringos, yada. Ese es el bla, 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 bla de los gringos. ¿Sí lo han escuchado en las películas? Yada. Así los gringos dicen bla, bla, bla. Nosotros decimos bla, 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 pero ellos dicen yada.